Muy buenas noches, mi nombre es Jordi. Doy la bienvenida a la audiencia a un nuevo episodio de Voces del Derecho, el programa donde analizamos casos reales y prácticos del mundo jurídico en el lenguaje claro, directo y cercano. Mi nombre es Jordi y junto a mis colegas Evelyn y Andrés vamos a examinar un caso que ejemplifica perfectamente los principios de cumplimiento y existencia de las obligaciones contractuales. El caso que abordaremos hoy es de la empresa Construcciones Futuras y su proveedor Materiales XYZ. Un caso contractual que involucra mora, cláusula penal, pagos parciales y posibles formas de resolución. En este análisis vamos a identificar los problemas legales presentes, aplicar el marco normativo pertinente en el Código Civil y promover soluciones viables. Construcciones Futuras. Firmó un contrato con Materiales XYZ para el suministro de materiales de construcción por un valor total de $100.000. El contrato establecía que el pago se realizará en tres cuotas: 40.000 al inicio, 30.000 a los 3 meses y 30.000 al momento de la entrega final de los materiales. Además, se incluía una cláusula penal de $5.000 por cada semana de retraso en la entrega de dichos materiales. Hasta aquí todo parece en orden. Sin embargo, después de 6 meses, Materiales XYZ ha entregado parcialmente los materiales por un valor total de $60.000, sin haber cumplido con el suministro total pactado. Por otro lado, Construcciones Futuras ha realizado los pagos estipulados en los dos primeros periodos, 40.000 al inicio y 30.000 al tercer mes, es decir, ha pagado 70.000 por una entrega incompleta. Las empresas constructoras desean resolver el contrato y analizar las posibles formas de extinción de la obligación debido al evidente incumplimiento por parte del proveedor. A partir de esta situación, vamos a analizar 10 puntos jurídicos claves y por eso doy paso a mi colega Evelyn. Gracias, Jordi. Como bien lo mencionaste, lo primero que debemos analizar es el cumplimiento de la mora. Y según el artículo 1561 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Esto significa que los plazos, condiciones y sanciones estipuladas deben cumplirse, como lo explica Osorio 2013. Esta disposición refleja que el principio de autonomía, de voluntad y obligación de las partes a respetar lo pactado como si fuera ley entre ellas. Recordemos que la mora ocurre cuando el deudor no cumple la obligación en el tiempo pactado, sin causa justificada. En este caso, Materiales X, Y, Z debió entregar los materiales conforme a los plazos establecidos en el contrato y no lo hizo. Haciendo referencia al artículo 1567, el cual nos dice que el deudor está en mora uno cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle mora. 2. La cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darlo, sin ejecutarlo. Y tres, en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor y en el artículo 1568, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratos está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma o tiempo debidos. La empresa proveedora, al no entregar los materiales, incurre en mora y por lo tanto se activa la cláusula penal pactada. Esto nos lleva al segundo punto, que es la cláusula penal. La cláusula penal se encuentra regulada en el artículo 1551, 1552 y 1553 del Código Civil. En el 1551, la cláusula penal es aquella que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo. En este caso, de no cumplir con la obligación principal o de retardar su cumplimiento. En el artículo 1552, la nulidad de la obligación principal acarrea que la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la obligación de la principal. Y en el artículo 1553, antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrario la obligación principal de la pena, sino solo la obligación principal, sin constituir el deudor en mora. Puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de estas dos cosas, a su árbitro, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por un simple retardo o menos de que se haya estipulado por un pago de una pena que no se entienda extinguida o la obligación principal. Esta es una estipulación por la cual las partes fijan de antemano la indemnización de que deberá pagar el deudor en caso de incumplimiento. Como la firma Monset 2016, la cláusula penal cumple una función coercitiva y liquidadora anticipada del daño, extinguiendo de la prueba de perjuicio. En este contrato, la penalización es de $5.000 por cada semana de retraso.
Si asumimos que han pasado 4 semanas desde el incumplimiento, dado que asumimos un retraso de aproximadamente 4 semanas, se procede a aplicar la cláusula penal conforme al artículo 1551, ya que se ha producido una morosidad por el incumplimiento. Por lo tanto, Construcciones Futuras tiene derecho a exigir $20,000, ya que 4 por 5 nos da 20,000, como pena convencional y sin necesidad de probar daño adicional, ya que es una cláusula penal reemplazada por la necesidad de cuantificar perjuicios reales, salvo pacto en contrario, perdón. Ahora bien, hablamos del tercer punto, la extinción por pago. En principio, cuando el deudor paga, la obligación se extingue. Pero en este caso, quien ha cumplido parcialmente ha sido el acreedor de los materiales, que es Construcciones Futuras. Ha pagado más de lo que ha recibido. Ha desembolsado $70,000 y solo ha recibido materiales por 60,000. Aquí el pago no extingue totalmente la obligación. Se mantiene en desequilibrio jurídico que puede dar lugar a reclamaciones. Según el Código Civil nos menciona que el artículo 1584, pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Y el artículo 1585, el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio en casos especiales que dispongan las leyes. El acreedor no está obligado a recibir otra cosa de lo que se debe a un pretexto a ser igual o mayor al valor ofrecido. El pago efectuado por Construcciones Futuras no extingue completamente la obligación contractual, ya que éste ha entregado más de lo que ha recibido, generalmente generando así un desequilibrio. Pues las palabras de López 2005, el pago es la forma más común de extinguir obligaciones, pero debe ser íntegro y conforme a lo pactado. Ese incumplimiento parcial por parte de materiales X, Y y Z faculta a la contraparte exigir la resolución del contrato conforme al artículo 1551, como ya mencioné antes del Código Civil, y a solicitar la restitución del saldo pactado en exceso. Existe un desequilibrio jurídico que puede y debe ser corregido para restablecer la equivalencia contractual. Ahora doy paso a Andrés para continuar con los siguientes puntos. Gracias, Eve. Sigamos entonces con el cuarto punto, que es la resiliación, también conocida como mutuo disenso. Esta es una forma de extinguir la obligación por la voluntad conjunta de las partes. Desde el punto de vista de Luis Díez Picasso, citado en el año 2011, explica que el mutuo disenso no es otra cosa que un nuevo acuerdo de voluntades por el cual las partes dejan sin efecto un contrato anterior, en ejercicio del mismo poder de autorregulación con el que se crearon. Es decir, si Construcciones Futuras y Materiales X, Y, Z acuerdan poner fin al contrato, pueden hacerlo siempre que exista mutuo consentimiento. Como lo menciona el Código Civil, artículo 1503, las partes pueden, por mutuo consentimiento, terminar un contrato. Si se llega a un acuerdo, se extingue la obligación. Así que lo ideal sería llegar a un acuerdo de resiliación en el que, por ejemplo, el proveedor devuelva parte del dinero o compense con otros bienes y servicios. El quinto punto es la novación. Esta figura permite sustituir una obligación anterior por una nueva. Según el artículo 1644 del Código Civil, este establece que la novación puede operar por cambio de objeto, por cambio de deudor o por introducción de una nueva obligación. Las partes podrían pactar una nueva obligación donde, por ejemplo, materiales X, Y, Z, en lugar de entregar materiales, se pueda comprometer a prestar un servicio u otorgar un desacuerdo por futuras compras. Esta obligación nueva extinguiría a la anterior. La innovación, como sostiene Ramos, citado en el año 2022, implica la creación de una nueva obligación que sustituya a la anterior con la intención de extinguirla, lo cual se requiere una manifestación clara y no presunta de las partes. Ya en sexto lugar tenemos la remisión. Según el 1668 del Código Civil ecuatoriano, este establece: la remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Sin embargo, la remisión es totalmente voluntaria. Construcciones Futuras podrá decidir por generosidad o por razones comerciales no reclamar el incumplimiento. Como señala Pianol, citado en el año 2003, la remisión es una liberalidad que el acreedor concede al deudor, extinguiendo total
o parcialmente la deuda. Pero eso sería realmente un poco prudente, dado que hay un perjuicio económico evidente. Vuelvo contigo, Jordi. Gracias, Andrés. Avancemos con los siguientes puntos. El séptimo punto es la compensación. En el artículo 1671 del Código Civil ecuatoriano, menciona que cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Este artículo establece el principio general. Si ambas partes se deben mutuamente, la deuda puede extinguirse por compensación, conforme lo explica Alejandri, citado en el año 2005. La compensación actúa como un pago ficticio y simultáneo entre créditos recíprocos líquidos y exigibles. Según el artículo 1672 del Código Civil, sabemos que la compensación se opera por el Ministerio de la Ley, desde que una y otra reúnen en calidades las siguientes condiciones. La primera, tenemos que ambas deudas sean de dinero o cosas fungibles. La segunda, que sean líquidas y exigibles. Y la tercera, que no haya esperanzas o plazos que impidan su exigibilidad. El artículo 1673 nos dice que requieren que las partes sean recíprocamente deudoras y establecen excepciones en casos como deudores solidarios, tutores, fiadores, etc. Los artículos mencionados fueron de mayor importancia para entender el que no se aplica en este caso. Podemos decir que no hay evidencia que materiales X, Y, Z tenga algún crédito contra construcciones futuras. Por lo tanto, no se puede aplicar. El octavo punto es la confusión. Según el artículo 1681 del Código Civil, menciona que cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica el derecho a una confusión que extingue la deuda y surte iguales efectos que el pago. Este principio general de la confusión, si alguien es al mismo tiempo deudor y acreedor de la misma deuda, ésta se extingue automáticamente como si hubiese pagado. En el artículo 1682 nos dice que la confusión se extingue, la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no puede extinguir la obligación principal, regulando los efectos de confusión respecto a las obligaciones accesorias, como la fianza. Con los artículos mencionados podemos entender que tampoco aplica en este caso, ya que las empresas son entidades distintas. El noveno punto es la pérdida de la cosa debida. En el artículo 1686 del Código Civil, la obligación se extingue cuando el cuerpo cierto que se debe el objeto de la obligación se pierde, destruye, desaparece del comercio o se desconoce si existe, salvo excepciones legales. Si, por ejemplo, los materiales se hubieran destruido por un incendio ajeno, la voluntad de las partes podría considerar exonerar al proveedor, pero en este caso no hay prueba de que el evento haya sucedido, por lo tanto el incumplimiento sigue vigente. Como comenta Cifuentes, citado en el año 2010, esta causa de extinción requiere que el objeto de la obligación sea cuerpo cierto y que su pérdida no sea imputable al deudor. Y llegamos al décimo y último punto, la condición regulatoria. Esta puede ser expresa o tácita si el contrato establece que el incumplimiento produce su término automático. Entonces, construcciones futuras puede darlo por terminado si no debe acudir a un juez para solicitar la resolución del contrato por incumplimiento. Como lo menciona el artículo 1505 del Código Civil, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contrapartes lo pactado. En palabras de Puig, citado en el año 2000, la condición resolutoria permite dejar sin efecto un contrato vigente cuando se produce incumplimiento pactado sin necesidad de intervención judicial en casos expresos. En este caso, el contrato establecido entregas completas de materiales por $100.000 y se ha pagado la totalidad de un pactado de 40.000 más 30.000 más 30.000, lo que indica el incumplimiento por parte de las construcciones futuras. Sin embargo, materiales X y Z solo ha entregado materiales por $60.000. El incumplimiento del contrato y ha ocurrido un retraso, lo que activa la cláusula penal de $5.000 por semana. Por lo tanto, si ha producido el incumplimiento de una de las partes, activa la condición resolutoria tácita prevista en el artículo 1505, el Código Civil, lo que afecta a construcciones futuras a solicitar la resolución del contrato y reclamar las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, incluyendo las cláusulas penales por retraso de la entrega. Evelyn, volvemos contigo para las conclusiones. Gracias, Jordi. Como hemos visto, el contrato firmado entre construcciones futuras y materiales XYZ presenta un claro escenario de incumplimiento parcial por parte del proveedor. El análisis jurídico nos permite establecer las siguientes conclusiones. Primero, la empresa Materiales XYZ incurrió en mora, lo que activa la cláusula penal por retraso en la entrega. Segundo, construcciones futuras tiene la facultad de reclamar la penalidad establecida y puede incluso exigir la resolución del contrato. Tercero, las figuras de resiliación e innovación son alternativas válidas que podrían evitar una controversia judicial. Cuarto,
Otras formas de extinción como la remisión, compensación o confusión no aplican en este caso. Desde la perspectiva jurídica, la recomendación es que construcciones futuras intente primero una solución extrajudicial. Si no se logra un acuerdo, debe presentar una demanda de solución contractual y solicitar la aplicación de una cláusula penal y la devolución del pago excedente. Y como complemento a lo dicho por Eve, en este caso nos permite entender cómo el Código Civil proporciona herramientas claras para enfrentar el incumplimiento de obligaciones contractuales. Es fundamental que las empresas documenten adecuadamente cada paso del cumplimiento contractual y que se incluyan cláusulas que les permitan proteger sus derechos. El derecho de obligaciones no solo sirve para sancionar, sino también para equilibrar las relaciones jurídicas. La función preventiva del contrato es sumamente clave. Con una buena redacción, con condiciones claras y mecanismos de solución anticipados, se puede evitar incluso llegar a la vía judicial. Así es, Andrés. Hemos aprendido que el cumplimiento de los contratos no es opcional, es un mandato jurídico respaldado por la ley. Toda la obligación exige una conducta determinada y su incumplimiento tiene consecuencias. Esperemos que este análisis les haya sido útil para comprender de manera práctica los efectos de las obligaciones, los mecanismos de extinción y el papel de derecho en la resolución de conflictos contractuales. Muchas gracias.